Bueno, buenas noches, bienvenidas a las clases de educación cívica. Ya tenemos tres, ve ahí está Brian también. Tenemos a Brian, a Hazel y a María José del 10 de agosto del año 2021. Hoy vamos a estar abordando este tema que es Vivamos en una comunidad, que es un avance, digamos, de aproximadamente el 45%, 50% del curso, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos va. Espero que todo quede súper claro y súper claro y súper, ¿cómo es que se llama esto? Sin consultas y sin dudas. Y bueno, vamos a iniciar con este tema. Es un tema relativamente sencillo. Vamos a repasar algunos conceptos básicos y pues algunas otras cosas nuevas que hay por ahí, ¿verdad? Pero no es nada así como del otro mundo. Eh, Porque ustedes pues son personas que tienen mucho conocimiento respecto al tema que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver. Bueno, primero que nada vamos a iniciar con el tema de qué es una comunidad. Y hay muchas definiciones de comunidades y que se han ido transformando en las diferentes conceptualizaciones de lo que es una comunidad a cómo van pasando los años, porque ya las comunidades no son como antes, ¿verdad? Ya las comunidades se han ido modificando. Hay barrios que se llaman barrios tipo habitación, que es simplemente que la gente prácticamente llega a dormir ahí y sale muy temprano en la mañana, llega tarde en la noche porque sus horarios de trabajo pues son así de complicados o tienen algunas otras obligaciones que cumplir. Entonces este concepto de barrio, de comunidad, pues se ha ido no perdiendo, pero sí transformando, ¿verdad? Entonces una comunidad es un grupo pequeño de familias con intereses comunes localizada en una zona territorial o en un relieve en específico, con características que comparten, por ejemplo, como el idioma, la religión, la costumbre, las tradiciones que hay, instituciones que hay por esa zona, las diferentes actividades que se pueden desarrollar en las diferentes zonas. Entonces, la comunidad es básicamente eso. Eh, Como les decía, el concepto se ha ido modificando, puesto que ya ahora es un poco más complicado conocer quiénes son realmente mis vecinos, a qué se dedican, y esa unión de barrio pues se ha ido perdiendo por la inseguridad también, por el tema de que la gente tiene muchísimo trabajo, vivimos en una vida muy acelerada y pues bueno, eso ha generado cambios en la conceptualización de lo que es una comunidad como tal. Pero sí definitivamente compartimos el idioma, tradiciones, instituciones que están por ahí, como el colegio, como la escuela, ¿verdad? Que el salón comunal, qué actividades que se hacen de vez en cuando, como turnos, la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces todavía conservamos algo de ese concepto inicial de comunidad. Bueno, las comunidades tienen varias características, dentro de las cuales son las familias que las conforman, los intereses comunes, puede ser un interés positivo o un interés negativo, ¿verdad? Puede ser, no sé, un tema de seguridad o un tema de recreación, por ejemplo, o de abrir espacios para la participación. Cuando falta o falla un miembro de la comunidad, eso afecta a la comunidad, ¿verdad? Cuando se muere un vecino o una vecina muy querida o muy querido, pues hay una afectación de esa comunidad, por ejemplo. Claro, se pierde algo, pasa alguna afectación grave, ¿verdad? De alguna situación tal vez un poco incómoda. También hay una falla, ¿verdad? Ahí hay algo que está generando una incomodidad en la comunidad. No sé, tema de basura, por ejemplo, el tema de colocar diferentes espacios, o que se roban las tapas de las alcantarillas, o hay un poste en mal estado, o un puente en mal estado, etcétera. Todo eso es parte de las comunidades. La problemática y la bonanza son parte de las comunidades. Que hablan el mismo idioma, que comparten actividades económicas. Esto se da más en la zona rural, por ejemplo, donde hay pueblitos, ¿verdad?, que se dedican a una X o Y actividad económica específica, y eso genera un sentido de unión, ¿verdad? Puede ser
que se dediquen, no sé, una comunidad que se dediquen 4, 5 o 6 fincas grandes a siembra de café y recolección de café. Entonces eso hace que la comunidad sea más unida. Y los recursos que hay determinan el tipo de comunidad que hay. Evidentemente, entre más amplios sean los recursos, mayor bonanza económica va a haber ahí. Pero también los recursos naturales con los que se obtienen. Por ejemplo, si en la mayoría de personas como ustedes que viven en la comunidad de Purral tienen faltantes de agua o faltantes de electricidad porque les cortan el flujo eléctrico, de eso afecta a la comunidad y también pues genera un tema de conversación por ahí. Dentro de las caracterizaciones de las comunidades tenemos 4 aspectos, digamos, con las que yo puedo concordar que tienen absolutamente todas. La primera es la historia, ¿verdad? ¿Cuál es la historia, la fundación de esa comunidad? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Verdad? Los primeros pobladores de esa comunidad, los primeros que llegaron ahí, ¿verdad? Las tradiciones que velan por esa comunidad, ¿verdad? Esas pequeñas cosas que se hacen que unen a ciertos lugares. No sé si en Purral habrán fiestas patronales, pero por ejemplo en Guadalupe sí, ¿verdad? Esos espacios que se hacen para compartir. Y ahí en Purral, por ejemplo, yo puedo destacar el tema de las Embis, ¿verdad? Que es un edificio icónico que hay ahí. Buenas, ¿cómo estás, Alonso? Las características físicas, aquí se habla del relieve, por ejemplo, que el relieve de Purral es un poco elevado, ¿verdad? Es un poco quebradillo en algunas partes, hay otras zonas más planas, ¿verdad? Hay una llanura a cierta altura, ¿verdad? Cómo se mueve la gente ahí, ¿verdad? La gente que vive más arriba, la gente que vive en el medio, la que vive más abajo, todo eso tiene que ver, y la vida social y política que hay en esa zona, ¿verdad? Que el distrito de Purral es fundamental para el cantón de Goicoechea, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Yo que he salido ahí de noche en algunas ocasiones veo que es bastante movido el asunto, ¿verdad? Se ve bastante gente caminando por ahí, que vienen llegando de sus trabajos, que se movilizan, que comprando, ¿verdad? Entonces yo he visto que es una comunidad bastante activa, digamos, tomando en cuenta la comunidad que habitan la mayoría de ustedes, ¿verdad? Hay diferentes comunidades, por ejemplo, las comunidades de zona rural distan mucho de las comunidades de zona urbana, porque todavía en las comunidades de zona rural, en muchas de ellas, por no decir casi todas, todavía tienen ese sentido de unión o pertenencia, porque tienen toda la vida de vivir ahí, ¿verdad? Y eso también marca. Eso no quiere decir que uno malquiera la comunidad donde vive, pero tal vez no se identifica tanto como lo hacen estas personas. Hay muchas formas de participar dentro de la comunidad que es bastante importante tomarlo en cuenta. El primero son los comités, comités cívicos, comités deportivos, comités de acción ciudadana, comités de seguridad, etcétera, etcétera. Eso es una forma de participar. En el tema de las votaciones, cuando uno va a elegir alcalde, síndico, regidor, los consejeros distritales, eso es sumamente importante. A veces nosotros tenemos quejas o no sabemos a quién acudir y nuestro gobierno local es el responsable de eso. La mayoría de carreteras las ven nuestras autoridades locales, y hay gente que ignora estas votaciones, no les da la importancia y solo participan en las nacionales o del todo no participan. Y muchas de las cosas que nosotros enfrentamos en el día a día, en el cotidiano, que falta aquella alcantarilla, que no llega el agua, que hay inseguridad, etcétera, etcétera, eso es una cuestión que se puede solucionar desde la comunidad mediante la participación de votaciones en las diferentes municipalidades. Actividades culturales, que conciertos, que zonas para hacer ejercicio. Antes se hacía mucho, bueno, con el tema de la pandemia se ha reducido mucho esto, pero yo sé, por ejemplo, ahí en Purral he escuchado de 2 o 3 lugares que dan clases de taekwondo o de karate o de diferentes artes marciales, clubes deportivos, equipos de fútbol, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que eso es una actividad ahí que
¿Qué pasa? Que son actividades deportivas y culturales que vale la pena conservarlas, fomentarlas y ojalá que sigan ahí durante muchísimo tiempo. Y definitivamente el tema de la solución de los problemas que se les va a presentar es cosas que las comunidades tienen que participar uno. A veces a uno no le importa, mira, se robaron esa alcantarilla. Hasta que uno se va, se va en ese hueco, le importa no haber arreglado el problema. Que una acera que está en mal estado, por ejemplo, y nadie se ha movido durante años para tratar de arreglar la acera. Hasta que Dios quiera no pase, ¿verdad? Un hijo, una hija o un papá de uno, un abuelito, se caiga en esa acera y tenga alguna dificultad, o uno mismo, ¿verdad? Entonces esas cosas, al final de cuentas, si uno les va dando mucha larga, también pueden generar problemas, ¿verdad? Dentro de la participación ciudadana, los principios de la vida, de la vida comunitaria son estos 4 valores. El primero de ellos es la libertad. La libertad es fundamental para que la gente se dé cuenta, ¿verdad? De que el principio de libertad es: empieza mi libertad donde termina la suya. Y que la libertad no es un libertinaje, no es pasarle por encima a la gente, sino es manifestar lo que yo considero que es necesario para yo vivir libremente, de una manera respetuosa y escuchando los diferentes puntos de vista, ¿verdad? La libertad individual es sumamente importante porque si no uno vive hasta secuestrado en su propia comunidad. El principio de igualdad, que todos ante la ley tenemos los mismos derechos y deberes y que todos somos parte de esa comunidad. Lo que le afecta a uno le va a afectar al otro. Si a mi vecino se le metieron a robar y yo no dije nada, pues el siguiente puedo ser yo. Y puede ser que mi vecino actúe de la igual forma, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, hay que tener cuidado con eso. El tema de la moralidad, ¿qué es lo que acepta esa comunidad como algo bueno o como algo malo? ¿Verdad? Estamos hablando ya de que puede ser nacional o ya algo muy, muy pequeño, regional. También ahí uno tiene que valorar qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Y tratar de respetar esas reglas que no están escritas, pero que sí sabemos que están ahí. Y el tema de la racionalidad, ¿verdad? El tema de la racionalidad, que es un tema de pues, utilizar la razón en muchos de los casos, que eso a veces se pierde, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de que eso está ocurriendo. Entonces es parte de tomarlo en cuenta, la racionalidad. Digamos que es eso en cuanto al tema de la vida comunitaria, ¿verdad? Y como costarricenses, ya a nivel nacional, tenemos este tema que se llama arte, vida y expresión de un pueblo. Aquí vamos a estar repasando algunos de las bellas artes, ¿verdad? Y cómo se manifiestan en Costa Rica las bellas artes y cómo expresan ese arte lo que nosotros somos, ¿verdad? A través del tiempo. Entonces vamos a ir analizando poco a poco esto. El arte es generalmente entendido como cualquier actividad o producto realizado con finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y, en general, una visión del mundo a través de diversos recursos. Es decir, el arte es una creación del ser humano, que es estética de acuerdo a lo que usted crea que eso es bonito. Porque puede ser que para mí este color es muy bonito, pero puede ser que para Brian o Hazel o Alonso, que lo veo por ahí, o María José o Lesco, sea un color feo, que ellos no utilizarían. Entonces, esta cuestión de la estética es un poco relativo, por así decirlo. No es algo que realmente pase. Y una visión del mundo de cuál es mi mundo, qué es lo que yo estoy viendo. Para eso sirve el arte, para yo plasmar mis ideas ahí, ¿verdad? Hay muchos recursos para hacerlo. Hay 5 bellas artes que son las más laureadas o, como les digo, las más famosas de todas. Las 5 bellas artes son las siguientes. Hay muchos otros tipos de arte que ahorita les menciono los ejemplos. Pintura, escultura, música, arquitectura y literatura, ¿verdad? Siendo la pintura y la escultura de las primeras bellas artes,
la música que es tan necesaria, ¿verdad? Que ahora, de hecho, vamos a escuchar una canción que habla de una sociedad indígena. La arquitectura, ¿verdad? La arquitectura que también nos representa la forma en cómo nosotros construimos las cosas, y sin duda una de las más importantes, que es la literatura, que aquí tenemos de verdad muy buenos escritores. Lo que pasa es que a veces no le sacamos provecho a ello, ¿verdad? Dentro de la pintura y la escultura tenemos que tomar en cuenta que nuestros primeros artistas no son los españoles ni los hijos de los españoles, sino que son más bien los indígenas. A los indígenas siempre se les ha marginado y no tenemos percepción de que esa población está ahí. Y los indígenas son nuestros primeros artistas, ¿verdad? En pintura, con el trabajo de policromado de la cerámica, como esta que ustedes ven acá, y el trabajo de la escultura en jade, ¿verdad? Que es estas otras piezas que ustedes ven aquí. También manejaban las piedras, los textiles, en la forma en que ellos van concebiendo su mundo es muy diferente tal vez a lo que nosotros tenemos. Y eso es precisamente lo que hace el arte de los indígenas tan importante. En Costa Rica está la colección de jade más grande del planeta. Es decir, nuestros indígenas eran expertos en el manejo de el jade, ¿verdad? El jade es una piedra de color verduzco, como esa que ustedes ven ahí. Es una piedra semi preciosa. Pero digamos que como pintura en general, Costa Rica tiene mucho vacío desde que llegan los españoles en el siglo XVII, en los años 1600, hasta casi que el siglo XIX y XX. En las primeras décadas del siglo XX no es porque no habían artistas, era porque simplemente, digamos, como que no habían esos espacios para conocer los artistas. En las primeras décadas del siglo XX empiezan a venir artistas extranjeros y nacionales que estudiaron fuera del país a poner en práctica sus diferentes manifestaciones artísticas. Y aquí se empiezan a fundar revistas, periódicos, diarios que van mostrando los diferentes cuadros, las diferentes formas de esculpir, que la pintura, ¿verdad? Y qué era lo que representaba eso. Un diario muy destacado y que puede ser pregunta de examen es el Diario de Costa Rica, que mostraba todas esas obras de arte, ¿verdad? Entonces, al mostrarse todas esas obras de arte, pues el artista se ha dado a conocer. Ahora también vamos a ver una noticia pequeña de un escultor costarricense que es bastante famoso. Dentro de nuestros pintores más famosos está este señor Francisco Zúñiga, también es escultor. Francisco Zúñiga es como el papá de los pintores costarricenses porque tiene cualquier cantidad de cuadros. Ustedes ponen Francisco Zúñiga y le sale cualquier cantidad de cuadros en Google. Él se manifestaba mucho por el tema de representar cómo era la vida cotidiana del costarricense en esa época, ¿verdad? Y se concentraba mucho en poblaciones alejadas de la capital, generalmente, ¿verdad? Entonces sus cuadros representan eso, ¿verdad? Esa realidad costarricense, y la muestra de una forma muy particular que es muy parecida a esta técnica que ustedes ven acá. Y en la escultura también tiene muchas esculturas están hechas por don Francisco Zúñiga. El otro, Juan Manuel Sánchez, que él trajo también el tema de los grabados, por ejemplo. Juan Manuel Sánchez también se dedicaba a la pintura y a la escultura. Él tiene menos obras, tiene menos cuadros o menos obras, o tal vez se han preservado menos, porque sus obras son más delicadas de conservar, ¿verdad? Entonces esto también, este tipo de dibujo también representan la historia y vida del costarricense, ¿verdad? Don Néstor Celedón, uno de los escultores más cargas del país, él ha hecho esculturas y pinturas muy destacadas, pero sus esculturas son como las más famosas. Estas son tallajes de madera que él ha hecho, ¿verdad? Como escultor que es. También ha trabajado en bronce, que eso es poco común, y también ha trabajado en roca, don Néstor Celedón. Juan Rafael Chocón, que es escultor, aquí tienen a don Juan Rafael, ¿verdad? Que se muestra ahí cómo él va construyendo sus esculturas principalmente. Él trabajaba también todo lo que es el tema de la madera,
principalmente hacía tallajes de madera muy, muy bonitos, muy elaborados. Y también representaba un realismo costarricense. Por ejemplo, aquí tienen un campesino costarricense y muy probablemente su señora. Y pues bueno, aquí tienen el saquito, ¿verdad? Donde el petate, no sé cómo se le decía en aquel tiempo, donde él cargaba con sus herramientas, con pies descalzos, ¿verdad? Que era un común denominador en aquellas épocas. En cuanto a la escultura y la pintura, como les decía, ellos buscaban narrar acontecimientos cotidianos o sentimientos propios, ¿verdad? De lo que se creía que era Costa Rica en aquel tiempo. Ellos trataban de mostrar mucho ese sentimiento, ¿verdad? Del costarricense. Y lo hacían muy bien, porque vean estas esculturas, ¿verdad? Estas pinturas, perdón, que narran muy bien que era un estilo de vida sencillo, hasta cierto punto tranquilo, rodeado de muchas plantas, ¿verdad? Un país muy verde y bueno, eso es parte del país. En cuanto al teatro, el teatro es una de las bellas artes también. El teatro como tal, digamos, que se empezó o se inició con la construcción del Teatro Nacional, que es este teatro que ustedes pueden ver aquí. Teatro Nacional se hace en la última década del siglo XIX, es decir, 1890. Tiene características muy particulares porque ese teatro se construyó en medio de un zacatal, me imagino ¿cómo es que se llama esto? Un cafetal, y de hecho así lo decían, era un teatro muy hermoso, muy bello, en medio como de una jungla, ¿verdad? Que era San José en aquel tiempo. El Teatro Nacional lo construye don Rafael Iglesias Castro, expresidente de Costa Rica, y se hace basado en el Teatro de la Ópera de París. Es un teatro de la Ópera de París en pequeñito. Y en el Teatro Nacional, durante toda su existencia, se han presentado de los mejores exponentes del arte de todo tipo, de pintura, de escultura, de obras de teatro, cantantes, etcétera, etcétera. Entonces es un teatro absolutamente lujoso, ¿verdad? Que representa lo que aspiraba a Costa Rica en aquel tiempo, que era ser una Costa Rica moderna, ser una Costa Rica que está al día y ser una Costa Rica que imita a países europeos. Y el otro teatro que es bastante conocido es este teatro capitalino que se llama el Teatro Melico Salazar, en honor a uno de nuestros principales exponentes en la música, que es don Melico Salazar. Era un bajo, de los mejores bajos del planeta. Y bueno, es parte de nuestra historia, don Melico Salazar. Creo que no se le ha dado el valor que merece don Melico, porque él estuvo en las mejores obras de ópera del mundo. Estuvo entre los mejores bajos del planeta, ¿verdad? Y ese valor no se le ha dado a ese cartaginés que es don Melico Salazar. Sin embargo, el teatro, digamos, como tal en Costa Rica empieza a despegar en el año 1970, con la creación de estos teatros como el Ángel, el Tiempo, la Alianza, Teatro Carpa, el Conservatorio Castella y todos estos teatros que nosotros podemos ver en San José, como el Chaplin, como el Ángel, que todavía anda por ahí si no me equivoco. Todos estos pequeños teatros, todos estos pequeños escenarios que nos han dado la oportunidad de conocer un poquito cómo es el actor costarricense, ¿verdad? Si algún día no han ido al teatro y quieren ir a ver el teatro, una obra cómica, vayan, de verdad no se van a arrepentir. Son obras muy bien escritas, muy bien hechas, tienen muchas funciones y uno pasa muerto de la risa. Yo casi que prefiero ir al teatro que al cine. Lo que pasa es que no lo hago tan regularmente porque pues el teatro es un poco más costoso, ¿verdad? Más costoso en términos monetarios. Pero si uno va al teatro, que sepan que están apoyando el Teatro Nacional, que están apoyando al artista costarricense. En cuanto al tema de la escultura, se crea la Escuela de Bellas Artes en el año 1897, sin embargo no tuvo el auge o el empuje que se quería. Y para el año 1930 aparece un grupo de jóvenes artistas que se rebelan contra esas normas académicas y entonces ahí sí empieza a progresar el tema de la escultura, ¿verdad? Todos los años 30 al 50 empieza con esa transmisión,
de hacer cultura no tradicional, es cultura no tradicional, esa es cultura griega, ¿verdad? Donde magnifican la obra del ser humano, sino ya darle otras perspectivas, otros tonos, formas diferentes de ver la vida, ¿verdad? Entonces eso es parte de nuestra escultura nacional. Y hay varios monumentos que están hechos, ¿verdad? Por ejemplo está el monumento al Sabanero, que está en la entrada de Liberia, Guanacaste, ¿verdad? Uno va entrando a Liberia y es lo primero que se encuentra. Monumento al Sabanero fue hecho por Néstor Celedón. El monumento a la madre, que hoy es el día del símbolo de la Caja Costarricense del Seguro Social, que fue hecho también por Francisco Zúñiga. Y está que es uno de los monumentos más destacados que tenemos en nuestro país, que está al frente está en el parque del frente del Tribunal Supremo de Elecciones, que es el monumento nacional que conmemora las fechas de la campaña nacional de 1856, hecha por este señor Louis Robert Carrier, que es un francés muy importante en el mundo de la escultura, que ya cumplió más de 100 años esa escultura, que costó una barbaridad de plata, pero ahí está y ahí se conserva y ahí seguirá y conmemora uno de los hechos históricos más importantes de este país. Ahora sí, voy a ponerles un video para que reforcemos un poco esto. Voy a poner un momento la pausa a la transmisión mientras. Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Yo cargo saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda, carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala, peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chácara y sombrerito, mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchibí y tamal de lote, pescado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pinto de colores mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto pa' merecer respeto.
Pena mole secretaria nem bagate dizem ser mãe te disse que ele é um pague disse que pena chat que ele é um pague dizem ser era que a nossa aqui também era meritando sair banho é cheio de esquiga disse mole pague. Bueno, ahí está esa canción indígena, así se llama. Y lo que busca es precisamente rescatar un poco, ¿verdad?, lo que son los indígenas para nosotros. Ahora les voy a poner otro video que habla de Jorge Jiménez de Heredia, que es uno de nuestros escultores más destacados actualmente, ¿verdad? Es una entrevista muy pequeñita que le hicieron a Jorge Jiménez de Heredia, donde él explica un poco cómo es la vida de él, ¿verdad? Que es una de las personas más destacadas de este país en ese tema. Él ha estado en ciudades como Roma, en el Vaticano, en Italia, en España, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos tiene que decir Jorge Jiménez de Heredia. Esta exposición es un recorrido que va a iniciar enfrente de los Correos y va a llegar a la Plaza de la Democracia. Es un planteamiento de una renovación de nuestra historia profunda. Yo tomo la esfera precolombina, la transformo en arte contemporáneo para recordarle a todos y a mí mismo de que nosotros tenemos una idea circular del mundo y que no la podemos perder, más en un momento de globalización donde tratamos de ser homologados. Costa Rica tiene una historia muy larga. Desde hace 10.000 años hubo asentamientos en Costa Rica, hubo una construcción de mundo, un pensamiento y un símbolo que lo representó. Fue la esfera, ese símbolo que nos representó. Hay que apropiarnos de esa historia y para poder entrar correctamente en la globalización. Esa es la intención de todo este gran esfuerzo que estamos haciendo. La exposición va a penetrar en 2 museos, el espacio multifuncional del Museo del Oro, donde va a haber la posibilidad de profundizar más en la parte filosófica, y el Museo del Jade va a ser un museo interactivo, en donde van a haber talleres que la gente puede trabajar el mármol y se puede dar cuenta no solo lo que cuesta montar las obras, sino todo el proceso que implica trabajarlas. La exposición va a iniciar el 20 de febrero y va a terminar el 14 de julio. Quisiera decirles que va a haber una aplicación donde se pasa por el QR y pueden tener toda la información sobre cada una de las obras. Yo quisiera invitar a todos los costarricenses y a los turistas que hagan el recorrido por la exposición, porque les va a dar una idea de cuál es el sentimiento de los costarricenses, cuál es el símbolo que nos representa. Ok, perfecto, voy a detener la clase grabada aquí un momentito.